Buenas tardes. Damos paso a la mesa redonda de las medidas judiciales de apoyo. Medidas judiciales de apoyo que no van a ser solo las medidas judiciales, sino también las extrajudiciales, como explicarán los dos ponentes invitados a esta mesa redonda. Dos ponentes conocidos de sobra por todos y que siempre están disponibles cada vez que se les requiere para eventos de esta naturaleza. De un lado, aquí a mi derecha, Jesús Cabezón Elías, fiscal, delegado de Discapacidad y Mayores del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, presente habitualmente en este tipo de procedimientos, y José Arzuaga Cortázar, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria. José Arzuaga no ha podido estar aquí presente entre nosotros y estableceremos con él la conexión telemática. Muy brevemente, simplemente a modo introductorio, antes de dar paso a la intervención de Jesús, decía hace un momento Inmaculada Vivas que había o que teníamos todos un miedo al cambio. Y efectivamente, al menos desde mi punto de vista, así es. Pero no solo un miedo al cambio, sino un miedo a la incertidumbre, fundamentalmente a la situación transitoria que estamos viviendo. Este cambio tan brusco que se está produciendo desde la legislación antigua hasta la ley esta actual 8/21. Repito que no solo van a tratar los ponentes de las medidas judiciales, sino también de las medidas extrajudiciales de gran importancia, como hablaba anteriormente con Jesús. En cualquier caso, todas estas medidas, tal como establece la ley, tienen como finalidad el desarrollo pleno de la personalidad de las personas con discapacidad y están inspiradas en el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas. En cuanto a su origen, veremos cuándo es legal, cuándo es judicial y cuándo es voluntario y las personas que van a prestar estos apoyos. Jesús y José y Jesús, ellos mismos han distribuido la parte que va a desarrollar cada uno, que lo explicarán a continuación, y sin más dilación doy paso a Jesús Cabezón. Jesús, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Comienzo agradeciendo a la organización, a las distintas entidades que han organizado estas jornadas, la posibilidad de que la Fiscalía participe en esta labor de pedagogía que efectivamente ha dicho la ponente anterior. Nos toca hacer y aprender, porque efectivamente la propia ley prevé que se den formación a los distintos operadores jurídicos sobre el alcance de esta reforma. Una reforma que conlleva importantes cambios. Importantes cambios porque efectivamente incorpora, como ha dicho la ponente anterior, ya de una forma definitiva la Convención de Nueva York de 2006, que ya había sido ratificada por España, pero que, sin embargo, ahora, con la reforma legal, pasa a tener ya vinculación práctica, por decirlo de alguna forma, mucho más eficaz que hasta este momento presente. Se abandona con esta reforma el sistema paternalista intuitivo en exceso y se propone un sistema donde voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad es el punto de referencia prioritario y cuasi vinculante. Es, por tanto, una reforma legislativa y procesal que se deberá ir atemperando con los pronunciamientos judiciales, porque efectivamente hay mucho temor a ese principio de que la voluntad, deseos y preferencias impida actuaciones de apoyo que en muchos entornos familiares o de los servicios sociales se entienden necesarios y se considera que ese principio de voluntad, deseos y preferencias pueda impedirlo. Habrá que ver cada caso, habrá que analizarlo, como ya ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha hecho en una sentencia de septiembre de este año del Pleno. Y la reforma viene a poner de manifiesto que esos apoyos pueden ser judiciales y no judiciales. Pero los primeros apoyos que deben ser valorados serán los voluntarios. Como eso es materia de la ponencia, que imagino que los notarios o quien represente
colectivo desarrollará con mayor profundidad y perfección que yo, lo dejaré para ellos. Yo voy a hablar de la Fiscalía y de la participación en estos procesos judiciales de prestación de apoyos. Porque la Fiscalía sigue siendo en esta materia una institución de referencia como garante de los derechos fundamentales de esta persona, para velar para que los apoyos sean dados en función de la necesidad, que se cuente en la medida de lo posible con la voluntad de la persona, para que se garanticen procesalmente sus derechos y estableciendo las salvaguardas y revisiones necesarias, ya que la prestación de los apoyos no se configura como una situación estática, sino va a ser una situación dinámica, revisable e irreversible. Reversible, no irreversible, sino reversible. Ya no se van a dar pronunciamientos donde, con la antigua sentencia de incapacidad o de modificación de la capacidad, se aprobaba el inventario de bienes y las rendiciones de cuentas, pero ya no se tocaba ese pronunciamiento, salvo excepciones, sino que, como digo, ahora se diseñan unos apoyos, si son estos judiciales, en todo caso revisables periódicamente. Pero son los profesionales de la salud, tanto en el ámbito de la salud, los psiquiatras, psicólogos, como los equipos sanitarios, como los del área de los servicios asistenciales, los que cobran especial relevancia en esta reforma, porque van a ser los que dictaminen, efectivamente, los que den las pautas para que judicialmente podamos tener conocimiento de las necesidades y de las soluciones, es decir, los apoyos necesarios y la intensidad de los apoyos. De esa manera, solo de esa manera, con esos informes previos, que incluso la ley establece, como se ha dicho ya hasta ahora, que podamos participar en equipos multidisciplinares, pero no ha habido dotación económica para su creación, los que vayan confeccionando lo que se ha dicho y venía siendo objeto del pronunciamiento del Tribunal Supremo del apoyo a medida, del traje a medida necesario. Por lo tanto, esa es la idea o el espíritu con el que surge esta ley. Pero como también se ha dicho con carácter previo... Simplemente, por si quieres ir pasando las diapositivas. No, estoy todavía en la primera. Vale, perfecto. Y para que lo sepas, simplemente para detrás y para adelante. ¿Vale? Como decía, la primera cuestión, ya se ha apuntado en la ponencia anterior, era el problema de la definición de la discapacidad. No me voy a extender porque la ponente anterior ya lo ha definido conforme a la Convención de Naciones Unidas. Es aquella discapacidad que impide el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás. Sí que se ha apuntado que la Ley de Patrimonios Protegidos contempla ya una definición de discapacidad, por decirlo así, administrativa, señalando que son aquellas personas con discapacidad que tengan en el ámbito de la discapacidad física un porcentaje superior o igual al 65% y si es psíquica de un 33%. Bien, si esta situación de discapacidad administrativamente está acreditada y esta persona con discapacidad tiene familiares, la Fiscalía no va a ser la que asuma la iniciativa en la promoción de los apoyos. Entiende la ley y la Fiscalía General del Estado que cuando existan personas del entorno familiar y no estén dando los apoyos suficientes porque no sea una medida eficaz, deberán promover ellos las medidas judiciales si entienden que son las convenientes. Ello no excluye la intervención de la Fiscalía. La Fiscalía, tanto en el artículo 42 bis A como en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento, sigue estando como institución a la que cualquier persona puede comunicar una situación que requiera la adopción judicial de medidas de apoyo. Es decir, seguimos siendo una institución garante de los derechos de estas personas, pero entendemos que si estos familiares existen, deben ellos promoverlos, porque conocen mejor la realidad que están viviendo. Y además porque ya no se les va a facilitar esa función judicial, de promoción judicial, a través de los modelos normalizados. Modelos normalizados
que tanto en los decanatos como en las fiscalías se facilitará a los familiares para que puedan instar y justificar primero la situación de discapacidad, la necesidad que tienen y el tipo o modelo de apoyo que solicitan. No será preciso, en este caso, la intervención de abogados para el procurador para promover estos medios de apoyo. Esto es importante porque antes la Fiscalía actuaba como un servicio jurídico que no nos correspondía, porque o bien eran los colegios de abogados o eran los propios familiares los que debían haber buscado ese tipo de asistencia técnica. Pero seguiremos haciendo esa función cuando no existan esos familiares o cuando dejen de hacer esas funciones y, por lo tanto, se comprometa la dignidad de la persona si no se dan los apoyos judiciales necesarios. Decir que esa labor de la Fiscalía nos está provocando ya algunos problemas de incomprensión, sobre todo en los primeros juicios, donde llegados en el trámite de los procedimientos en curso iniciados con arreglo a la anterior ley y llegamos ahora a la vista donde ya ha entrado en vigor la nueva reforma, y se produce una situación en la que efectivamente constatados que no es necesario un apoyo judicial, se desestima la demanda. Y entonces muchos familiares se encuentran un poco desconcertados porque buscaban en la titulación judicial una resolución que les permita la actuación a futuro. Y eso ya la ley no lo quiere. Ya no se dan titulaciones habilitantes para manejar los intereses de una persona con discapacidad, para sustituirle, como os he dicho antes, en su voluntad y hacer más o menos tomar decisiones propias por otra persona. Ahora hay que respetar voluntades, deseos y preferencias y además, como os ha dicho anteriormente, incluso el curador debe intentar que la toma de decisiones se haga con la voluntad, deseos y preferencias de esta persona con discapacidad y que además se intente en el futuro ir hacia menos figuras de apoyo. Se dice que además en la Fiscalía, cuando no exista ese ámbito familiar o se nos ponga en conocimiento situaciones de personas con discapacidad que precisen apoyos, incoaremos unas diligencias preprocesales. Diligencias preprocesales tendentes a acreditar efectivamente, en primer lugar, la situación de discapacidad. Si es que no nos la han aportado ningún tercero, servicios sociales, policía u otro tipo de organismos. Señalar que en esas diligencias preprocesales cabe y podrá ser efectivamente utilizada la entrevista con la persona que se dice tiene una discapacidad. Bueno, esa entrevista va a ser un recurso no frecuente. ¿Por qué? Porque no podemos estar sometiendo a la judicialización a estas personas. Tengan en cuenta que la entrevista, si la hacemos con la Fiscalía con carácter previo a promover una demanda, después tiene otra entrevista con el órgano judicial y en el hipotético caso de que hubiera apelación tendría otra entrevista en la audiencia correspondiente, en la audiencia provincial. No es lo más adecuado, no es lo más aconsejable. Pero sí se utilizará cuando sea una cuestión dudosa. En esas diligencias preprocesales también se indagará, efectivamente, si tiene ya concedidos poderes de autocuratela o de otro tipo al respecto de conocer sus decisiones voluntarias. Se investigará o se elaborará o se obtendrá información sobre su situación familiar y los servicios sociales aquí donde nos informarán sobre los problemas o necesidades que se hayan detectado. Se pueden solicitar ampliación de dichos informes y el perito judicial, que es el forense, valorará también todo este material para confirmar o no la existencia de la necesidad de unos medios de apoyo y de qué tipo y qué intensidad. La ley, como decía, permite incluso el auxilio de estos equipos multidisciplinares, pero que no se han creado, o incluso en algunos órganos judiciales se prevé la figura de un trabajador social adscrito al juzgado o a las fiscalías. Solo me consta que en la Fiscalía de Barcelona cuentan con este tipo de recursos, que yo creo que sería muy necesario cuando estamos hablando de esta materia.
Pues bien, valorando todo este material, la Fiscalía puede tomar decisiones relativos a archivar el expediente, no promover demanda. ¿Por qué? Pues porque hemos constatado que esa discapacidad o no existe o es muy escasa, muy poco limitativa y no le impide el ejercicio de su capacidad jurídica. O bien, aun existiendo esa discapacidad, existen apoyos existentes que no hacen preciso el apoyo judicial. Porque, como luego hablaré, la guarda, de hecho, ya se ha dicho, es el medio de apoyo por excelencia que la ley ha priorizado en esta reforma. Tiene sus problemas, sus limitaciones, pero es una medida que el legislador quiere que se potencie. También la Fiscalía puede, después de oír a los familiares y, en su caso, los informes preceptivos, valorarla, promoverle una demanda, efectivamente, de solicitud de apoyos a esta persona con discapacidad, bien de una forma temporal, a través de un defensor judicial, o bien de un carácter estable, como puede ser la curatela. Solo excepcionalmente, y también se ha dicho aquí, esa curatela tendrá un contenido representativo. Solo excepcionalmente, es decir, la curatela, de adoptarse la curatela, tendrá un contenido asistencial. La ley establece que se valore la voluntad, deseos y preferencias de esa persona. Pues bien, cabe preguntarse si en estas diligencias preprocesales, oída a la persona a la que entendemos pueda ser necesario un medio de apoyo, se opone rotundamente, o se opone su familiar o un tercero interesado, dice la ley, ¿cabría promover una medida de apoyo en contra de su voluntad? Pues la respuesta, a pesar de ello, es que sí, se considera necesario para ello. ¿Por qué? Porque todos tenemos casos donde hay nula conciencia de enfermedad, patologías mentales, patologías psíquicas, psiquiátricas, que hacen que esta persona, cuando manifiesta su voluntad, efectivamente manifiesta una voluntad mediatizada por su propia patología, por su propia enfermedad. Y ello lo ha analizado el Supremo en esta sentencia que les citaba antes, sobre la que supongo que el magistrado, el presidente de la audiencia, hablará, en un caso de síndrome de Diógenes. Y este caso de un síndrome de Diógenes, donde la persona se oponía a los apoyos, pero entendió el Tribunal Supremo que esa provisión, cuando dice la ley, se atenderá a la voluntad, deseos y preferencias, no puede implicar dejar de recabar y tener en cuenta esa voluntad, pero no implica vincularla a la medida de apoyo. Porque no intervenir en un caso así, dice la sentencia, bajo la excusa del respeto a la voluntad, sería una crueldad social abandonar a su desgracia quien, por efecto directo de un trastorno, no es consciente del proceso de degradación personal que sufre. En el fondo, la provisión de ese apoyo en estos casos donde la nula conciencia de enfermedad o la afectación de la patología a esta situación encierra un juicio de valor de que si esa persona no estuviese afectada por ese trastorno patológico, estaría de acuerdo en evitar o paliar una degradación personal. Esa, por tanto, situación, como digo, se valorará por parte de la Fiscalía. Como esa oposición, saben ustedes, que si se da en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, obliga a cerrar el procedimiento de jurisdicción voluntaria e iniciar el procedimiento verbal ordinario, yo entiendo que si esa oposición la tenemos ya constatada en estas diligencias previas, preprocesales, por llamarlas así, pues iremos directamente al juicio verbal contradictorio y no iniciaremos un camino que posteriormente sabemos va a concluir por una oposición ya razonada o razonable. Y además, también quiero decir que en aquellos casos de oposición que obligue a cerrar la jurisdicción voluntaria para ir al juicio verbal, yo creo que se deberían salvar las diligencias que se hayan tramitado, los informes en el proceso de la jurisdicción voluntaria, para no tener que reproducir y por economía procesal salvar
las diligencias de prueba que puedan servir en el proceso contradictorio verbal. Si se presenta la demanda, finalmente, se propondrán las medidas de prueba necesarias o oportunas y solo en el juicio verbal, porque en el proceso de jurisdicción voluntaria es mucho más limitado, en el proceso verbal, porque hemos constatado ya una oposición y nos ha obligado a ir a un juicio verbal, aquí sí se citará a los técnicos, a los peritos, no frecuentemente, pero en aquellos casos donde efectivamente debamos valorar, por un lado, la oposición de la persona con discapacidad que no quiere ni reconocer la discapacidad que padece, ni los medios de apoyo, y los técnicos médicos, sanitarios y sociales para que expliquen y acrediten que es necesario esos medios de apoyo. Efectivamente, la ley, cuando ya hemos entablado o promovido una medida de apoyo, nos dice que debemos respetar unos principios rectores. Los ha dicho ya la catedrática, pero se repetirán a lo largo de la jornada. Primero, el respeto a la dignidad y la tutela de los derechos de la persona con discapacidad. Por ello, debe valorarse y tenerse información de que esta persona qué discapacidad tiene, qué apoyos familiares, qué situación financiera o patrimonial tiene, qué posibilidad de manifestar su voluntad, deseos y preferencias tiene, porque cuando tenga alguna patología incomunicante o cuando, como decíamos, tiene una patología que en su proceso de formación de la voluntad le afecta, pues habrá que acudir a lo que ha dicho ya también la catedrática, a la trayectoria vital. Es decir, valorar lo que ha hecho hasta ahora para que los apoyos respeten esas decisiones o por lo menos nos indiquen cuál hubiera sido su voluntad de no sufrir esta patología en este momento. El segundo principio, este es también muy importante, es el de que las medidas de apoyo solo serán cuando existe necesidad. Necesidad porque efectivamente la ley en su artículo 255 dice, el Código Civil, solo en defecto o por insuficiencia de las medidas de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho que suponga un apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. Esto, por lo tanto, ya ha motivado, como decía, que quizá lo dirá la magistrada del juzgado de instancia 11, pero llevamos 70 procedimientos más o menos, pues se habrán podido desestimar casi 60 en aquellos casos donde se ha constatado que efectivamente existe ya una situación de guarda de hecho eficaz y suficiente y por lo tanto solo se ha acordado curatela asistencial en aquellos casos en los que no estaba acreditada esta circunstancia o se ha considerado que efectivamente era la medida judicial que correspondía. En todo caso, y en estos procedimientos se velará, y lo dice también el 749, porque el fiscal dice velará a lo largo del procedimiento por la salvaguarda de la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Señalar que efectivamente los apoyos se han clasificado ya de distinta manera. A mí me gusta más clasificarlos en voluntarios judiciales y no judiciales. Sobre los voluntarios, como digo, no me voy a extender. Sí que voy a decir que efectivamente es quizá la mejor de las medidas de apoyo, pero que no tenemos tradición en nuestro país en este sentido. Así como otros países han tenido ya muchos más años de tradición en la previsión de las situaciones de discapacidad por parte de la persona y de dotarse de mecanismos de apoyo personalizados, esto todavía no es una figura extendida. Y la segunda figura jurídica no judicial, segunda figura no judicial es la guarda de hecho. La guarda de hecho es una figura que, como decía anteriormente, busca prestar el apoyo a la persona con discapacidad sin necesidad de una investidura judicial y formal. En consecuencia, no va a proceder ni incoar diligencias ni promover demanda si tenemos constatado que efectivamente
esta persona con discapacidad tiene una situación de apoyo suficiente a través de una guarda de hecho. Habrá que hacer un balance y ver si efectivamente esa situación es o no suficiente para salvaguardar el ejercicio de la capacidad jurídica de esta persona, para que no tenga obstáculos en el ejercicio de su capacidad jurídica. Señalar que efectivamente se van a plantear muchas dudas en esta figura de la guarda de hecho, porque se plantean, ¿puede ser varias las personas que ejercen esa guarda de hecho? Si hay dentro del entorno familiar varias personas que lo hacen del día a día, efectivamente se puede dar esa situación de guarda de hecho plural. No va a precisar un reconocimiento judicial, como les decía, porque, como decía también el otro día en un foro de salud mental, no podemos judicializar, y es una de las líneas de la reforma, casos donde personas con deterioro cognitivo, pero debidamente atendidas, debidamente asistidas en sus ámbitos social, sanitario, residencial, económico, porque tengan un adecuado sistema de apoyo familiar, pues estos no van a precisar que se declare ni su discapacidad judicialmente ni su medida de apoyo, ya tienen una medida de apoyo. El problema será cómo se le reconoce a ese guardador frente a terceros esa figura, sobre la que ahora hablaré. Pero es una de las ideas de la reforma no judicializar estos casos. Si el guardador de hecho precisa de algún acto de representación, efectivamente, habrá que pedirlo judicialmente. Pero para eso el guardador de hecho no precisará tampoco una designación de letrado en principio, porque le permite la ley pedirlo directamente al juzgado, acreditando la condición de guardador de hecho y el acto concreto en el que precisa la autorización judicial. El guardador de hecho está facultado para gestionar el día a día de estas personas, puede acudir a los servicios sociales, puede acudir a gestión económica, puede acudir al banco, disponer de cantidades ordinarias necesarias, peticiones de recursos sociales, pensiones, plazas residenciales, centro de día, etc. Expresamente lo dice el artículo 264. Quédense con esta idea. El guardador, de hecho, puede solicitar incluso prestaciones económicas o realizar actos jurídicos de escasa relevancia económica y de que carezcan de especial significado personal o familiar, es decir, el día a día. Escasa relevancia económica y que carezcan de especial significado personal. El día a día lo puede gestionar un guardador de hecho. No podrá disponer de grandes cantidades, no podrá los actos en los que requiere autorización judicial, lo pide, pero el resto de las circunstancias más frecuentes en la vida de una persona se puede dar este apoyo con la guarda de hecho. Por ello, muchas de las demandas que se presentaban eran para el futuro, es decir, por si acaso, el por si, ya la reforma lo intenta evitar. Cada vez que se plantee una situación de necesidad, se pedirá la autorización judicial y si esa necesidad de intervención judicial se hace muy frecuente, es verdad, entonces la guarda de hecho pues quizás no sea la más adecuada, habrá que ir a otro tipo de medida de apoyo ya judicial. Es decir, la Fiscalía General dice, no vamos a convertir las antiguas tutelas en curatelas representativas, ¿no? Pero tampoco vamos a convertir todo en guarda de hecho. Habrá que analizar cada caso y si es una situación que sí es eficaz y no nos está generando problemas, ¿por qué la vamos a judicializar? Eso es lo que quería transmitirles a este respecto. No podrá ser guardador de hecho, sin embargo, el director de una residencia o centro asistencial o análogo. Expresamente lo prohíbe ahora la reforma. ¿Por qué? Porque al existir un contrato de prestación de servicios con vinculación económica, pues se prefiere que no exista esa vinculación entre la persona del director de la residencia o servicio asistencial y la persona con discapacidad. Pero se plantea siempre el problema, ¿cómo acreditamos frente a terceros que soy el guardador de hecho de la persona con discapacidad? Este es el quid de la cuestión. Esto es lo que tienen que ir cambiando, como decía también la ponente anterior, la mentalidad de todos los operadores y de las entidades jurídicas, públicas y privadas.
me estoy refiriendo sobre todo a los bancos, me estoy refiriendo sobre todo a correos, me estoy refiriendo sobre todo a las entidades suministradoras de luz, agua, teléfono. Todas estas entidades son las que tienen que empezar a reconocer, en su caso, la condición de guardador de hecho. Y me consta que efectivamente la Fiscalía General, en conversaciones con el Banco de España, están intentando pues, que dé algunas instrucciones a las entidades financieras para que puedan empezar sus servicios jurídicos a reconocer esta figura y que permitan la actuación de este medio de apoyo. Porque los bancos no les van a poner ningún problema que se ingrese una gran cantidad de dinero la persona con discapacidad. Ingresar no les pone problemas, pero les pone problema cuando alguien va a gestionar la pensión y quiere sacar para el día a día. Bueno, yo comprendo que también los bancos dirán, es que nos trasladan a ustedes la auditoría de qué es un acto relevante o escasamente relevante. Bueno, para eso tienen el histórico bancario, es decir, saben su saldo, saben los gastos que ha venido haciendo mensualmente y pueden hacerlo. Otra cosa es que es verdad que efectivamente habrá que ver cómo se puede esto gestionar en el día a día de mañana. Sí que quiero decir que la guarda de hecho, como decía, se acredita de distintas maneras. La guarda de hecho se acredita primero acreditando la condición de vulnerabilidad de la persona de la discapacidad, con discapacidad, bien con las certificaciones administrativas, certificados médicos, informes sociales. En fin, lo primero que tenemos que acreditar es efectivamente esa situación de vulnerabilidad. Luego, el certificado de convivencia. Antes quería decir, solo la persona que tiene una verdadera vinculación o relación con la persona con discapacidad tendrá acceso a esos informes, porque evidentemente es un dato o una prueba de que tiene una situación de guardador, es decir, conoce la situación médica o las patologías que padece. Acreditándose la convivencia de esta persona, acreditándose la relación de parentesco con el libro de familia, porque, como ustedes saben, el artículo 142 del Código Civil impone la obligación de alimentos entre parientes y una de las obligaciones en sentido amplio pues sería prestar estos apoyos necesarios que afectan solo y exclusivamente al cónyuge o persona asimilada, no separada de hecho, a los ascendientes, descendientes y hermanos conviventes. También se puede acreditar a través de la certificación de la documentación periférica o de los servicios sociales que acredite que esta persona figura en el ICAS como persona cuidadora o referencia o cuidador de la persona con dependencia. Y por último, también es importante que la persona con discapacidad puede hacer acta de manifestaciones ante notario al respecto de decir en quién confía como guardador de hecho, o un acta de notoriedad, que supongo que también podría tener una cabida en este sentido para acreditar con tal documentación la condición de guardador de hecho. Esa guarda de hecho tiene acceso al registro civil, señores. El artículo 40 de la Ley 20 de 2011 permite en su número 9 ese acceso como anotación preventiva. Y por tanto son varias las vías que he señalado para acreditar esa guarda de hecho. Si se produjeran conflictos, porque efectivamente esa guarda de hecho o entre varios guardadores se discrepa o se producen sospechas de un ejercicio inadecuado de la guarda de hecho, pues en este caso sí que habrá que acudir a la resolución judicial para poner de manifiesto, bien a través de los servicios sociales o de familiares o terceros, a la Fiscalía o al juzgado que efectivamente se pueden estar produciendo situaciones de abuso o de desprotección y, por lo tanto, promover una medida de apoyo judicial o exigir al guardador de hecho algunas salvaguardas. Es decir, por ejemplo, en una sentencia reciente donde no se adoptó apoyo judicial por entender que existía una figura de guarda de hecho a través de un hijo de su madre, pero como nos había informado los servicios sociales de que tenía varios meses de deuda en la residencia, pues se le exigió
acreditar que en 2 o 3 meses estaba al corriente del pago de dicha deuda para constatar que los intereses de la persona con discapacidad, en este caso, estaban atendidos. La guarda de hecho no es la panacea, efectivamente es una primera medida que puede ser eficaz solo en determinados ámbitos. Cuando no exista otro remedio habrá que ir a los apoyos judiciales. A veces en los informes de los servicios sociales se nos pone de manifiesto posibles abusos económicos por parte del entorno familiar de la persona con discapacidad. Bueno, habrá que estudiar cada caso, habrá que ver si efectivamente es una situación de absoluto expolio o, por el contrario, hubiera podido ser consentida también por la persona que prefiere sufrir privaciones para beneficiar a su entorno familiar. Habrá que analizarlo en cada caso. Lo que quiero con ello poner de manifiesto es que esas alarmas que a veces dan los servicios sociales, pues habrá que, como dice la reforma, ver si efectivamente la trayectoria vital de esa persona hubiera consentido que esa situación de ayuda económica a terceros se hubiera podido dar o no. Pero es una situación que habrá que analizar en cada caso. El guardador no queda desprotegido en ningún caso frente a agitaciones, incidentes, altercados de la persona con discapacidad. El artículo 11.1 de la Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado le permite activar ese mecanismo, como también le permite la búsqueda y localización en caso de desaparición por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sí, quiero decir que el guardador va a precisar autorizaciones judiciales para aquellos actos que exceden de lo que antes les he dicho, de las decisiones que excedan de lo que se considera como de escasa trascendencia. Y la ley expresamente los establece. Establece que para enajenar o gravar inmuebles, un extraordinario valor, donaciones, préstamos, seguros de vida, arrendamientos de más de 6 años, gastos importantes, renuncias a derechos, litigios. En esos casos, el guardador sí que debe tener y obtener la autorización judicial. Para ello también se utilizarán, como digo, formularios normalizados que les permita solicitar esas autorizaciones judiciales. Señalar que los pronunciamientos judiciales, como he dicho, sobre la guarda de hecho, es decir, no ha habido un reconocimiento judicial de la guarda de hecho que no requiere reconocimiento judicial. Lo que ha habido hasta ahora, durante los procedimientos en tramitación iniciados con arreglo a la antigua ley, es declarar que no existe apoyo judicial porque existe una guarda de hecho eficaz y ejercida por fulanito de tal. Pero esto no puede ser la norma, es decir, no se puede buscar un pronunciamiento judicial para que se me declare guardador de hecho. El guardador de hecho no es una medida judicial, pero sí que quiero también señalar que cuando no sea la medida más oportuna, pues se utilizarán los procedimientos para promover el defensor judicial o el curador. Quería ir concluyendo hablando de las revisiones de los casos que tenemos en marcha, porque a raíz de lo que ha dicho la consejera, de que nos va a dotar de refuerzo a los juzgados, sobre todo al especializado de aquí, pues bienvenido sea, porque no solo hay 600 casos con tutelas de la Fundación Marqués de Valdecilla, que hay que revisar. Tenemos muchísimos más, e incluso tenemos casos de más de 30 o 40 años todavía en juzgados, antiguos juzgados de instrucción que antes eran mixtos, que luego pasaron a ser juzgados de instrucción y que hay que revisar. Y en todos los juzgados de la provincia. Es un volumen ingente que el legislador pretende que se haga en un máximo de 3 años. Un máximo de 3 años, sin cambiar ni reforzar plantillas ni nada. Una revisión que hay que hacer oyendo a la persona, pidiendo nuevos informes sobre la situación en la que se encuentra y valorando qué apoyos hay que adoptar. Algunos habrá que dejarlos sin efecto, porque si son personas, como he dicho anteriormente, pues se deja sin apoyo judicial. Pero hay que hacerlo uno por uno y eso, por lo tanto, es un volumen ingente
de procedimientos judiciales que hay que intentar hacer en el plazo legalmente establecido. Todas esas revisiones, además, ya voy concluyendo, posteriormente, como les decía al inicio, tras la revisión y la adopción de la medida de apoyo, esta quedará pendiente de volver a ser revisado cada cierto tiempo, máximo 6 años. Es decir, la excepción será que sean cada 6 años revisados. Es decir, todos los procedimientos, como decía también al inicio, son dinámicos, son revisables y cada tiempo hay que ir volviendo a valorar esta situación de la discapacidad. También ya voy concluyendo porque quiero que el presidente les hable de los apoyos judiciales. Quería hablar de la figura del facilitador y de los ajustes razonables del procedimiento. Los ajustes razonables del procedimiento es una expresión que utiliza tanto en la ley de jurisdicción voluntaria como en el proceso verbal para que la persona con discapacidad intente comprenda el alcance de lo que se está ventilando en el proceso. Y para ello debe intentar el letrado de la Administración de Justicia, como digo, informarle y hacerle comprensible a través de los mecanismos oportunos. Entre esos mecanismos oportunos se va a poder utilizar el mecanismo que lo que se llama lectura fácil. Lectura fácil es un sistema de conversión de los documentos judiciales, bien sean nuestras demandas o las sentencias, para la conversión y adaptación para la comprensión de las personas con discapacidad intelectual que puedan llegar a comprender razonablemente lo que se está decidiendo en el proceso. Pero también la ley habla del acompañamiento de estas personas, que podrán estar acompañadas en todo momento desde el inicio del proceso, para que puedan ser asistidas por una persona de su confianza. Y además se habla de la figura del facilitador. Figura del facilitador, que es una figura nueva, a especie de mediación entre los agentes judiciales o policiales y la persona que sufre discapacidad, para ajustar cada una de las fases del procedimiento y que pueda ser entendible por la persona con discapacidad en qué situación se encuentra. No solo va a afectar al procedimiento civil, puede ser una figura que se utilice en todos los órdenes jurisdiccionales y sobre todo tiene trascendencia en el ámbito penal cuando se trata de persona con discapacidad investigada o perjudicada, porque efectivamente también tiene que ser asistida. Bueno, no me voy a extender más, voy a dejar paso a la charla del presidente. Lo único que quería terminar es diciendo que efectivamente esta reforma pues es un camino novedoso procesalmente, que muestra la tradición, que rompe con nuestra tradición en el tratamiento legal y procesal de la materia y que requerirá un proceso de adaptación de todos los sectores implicados, pero que irá calando como la lluvia que hoy cae sobre Cantabria, para que tengamos una sociedad más igualitaria en el ejercicio de la capacidad y en la defensa de los derechos de los más vulnerables. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, Jesús. Seguro que cuando finalice la intervención de José Arzuaga habrá preguntas entre el público interesantes, fundamentalmente la situación que has comentado transitoria de la antigua a la ley vigente. José, no sé si nos escuchas. ¿Ahora? Sí. Bueno, decía, después de los agradecimientos, que gracias por la oportunidad que me brindáis de hacerlo con el apoyo técnico, nunca mejor dicho, que me han prestado los técnicos de Plena Inclusión para que os pueda hablar desde aquí, desde la clandestinidad. Entonces, no he podido escuchar a Jesús, sí he podido escuchar a la profesora Inmaculada, pero ha sido una pena que no puedo escuchar a Jesús porque la ponencia era conjunta y en cierto modo está relacionada. Yo voy a tratar de esquematizar mi intervención porque había convenido con Jesús que él tratara un poco más de las diligencias preprocesales o prejudiciales o
prejudiciales del Ministerio Fiscal y del régimen de apoyo determinado por la Guarda de Hecho, ¿no? Y para asumir yo un poco lo que es las medidas propiamente judiciales de apoyo, que serían el defensor y la curatela, para que quede todo un poquito, en fin, para que se pueda formar un todo que se pueda entender. De todas las maneras, me ha parecido preciso, al hablar de las medidas judiciales de apoyo, expresar que, como ha dicho Inmaculada, que rige un principio esencial que es el de subsidiariedad, y con eso lo tenemos que asumir. Los artículos 241 y 250 son muy claros del Código Civil ahora reformado, en el sentido que el apoyo judicial, es decir, los apoyos que tiene que prestarse por vía judicial, solo lo deberán ser en defecto o insuficiencia de la voluntad o de los deseos expresados por la persona con discapacidad. Eso supone una cosa relevante, y es que hay que atender a la existencia posible de medidas voluntarias de apoyo. Y las medidas voluntarias de apoyo, que yo no las voy a explicar porque mucho mejor que yo lo van a explicar mañana los notarios que vendrán a primera hora, son tres. En primer lugar, una escritura, que ahora se conoce o se puede titular una medida de escritura de autoorganización o escritura de previsión, en la que el juez solamente debería intervenir para suplir o complementar las medidas de apoyo establecidas por la propia persona ante la eventualidad de que pueda incurrir en una situación en la que necesite un apoyo en el futuro para el ejercicio de la plena capacidad. Digo que el juez solamente debería intervenir para adoptar medidas supletorias o complementarias en defecto o insuficiencia de esa voluntad. Una segunda medida voluntaria de apoyo, que sería la autocuratela, que esto en cierto modo la conocemos, pero a través de la función que ha desempeñado desde el año 2003 la autotutela, en el que el juez solo puede prescindir de la autocuratela determinada en una escritura pública por la persona que establece las medidas de apoyo que pueda necesitar en un futuro en el caso de necesitar ese apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. El juez solo puede prescindir de forma motivada de las medidas de autocuratela cuando aparezcan circunstancias graves y desconocidas por la persona que otorgó la voluntad de establecer una autocuratela o alteración de las causas que llevaron a constituirla. Y la tercera medida voluntaria de apoyo, que yo digo que solamente las enuncio y digo de qué manera interviene el juez, son los poderes clásicos, poderes y mandatos preventivos, en los que el juez actuaría siempre post facto, es decir, actuaría en su caso, en el caso de que se desvíe la voluntad, se haga un mal uso del poder para poder acordar la extinción de los poderes preventivos cuando, como dice la ley, concurriera una causa de remoción del curador. Como digo, antes de acudir a una medida judicial de apoyo, hay que apreciar si existen medidas voluntarias de apoyo, escritura de previsión, autocuratela, poderes y mandatos preventivos que pueden funcionar con plena independencia o autonomía. Pero, y puedes pasar la... Has logrado pasarlo, ¿no? Bueno. Pero antes también de hablar de las medidas puramente judiciales de apoyo, tengo que hacer referencia a la Guarda de Hecho, a la que me imagino que se habrá referido Jesús, como medida de apoyo informal. Y tiene relevancia porque la Guarda de Hecho como medida de apoyo también es preferente respecto a las medidas de apoyo judicial que se puedan producir, que fundamentalmente serán el defensor judicial, el nombramiento de defensor judicial y el establecimiento de la curatela. Si hay una medida o una Guarda de Hecho que funciona eficaz y adecuadamente, no debe ser necesario que la autoridad judicial establezca un apoyo distinto. Por tanto, si he dicho que antes de acudir a las medidas de apoyo judicial hay que valorar si existen medidas voluntarias, también habrá que valorar si existe una Guarda de Hecho que esté funcionando eficazmente. La Guarda de Hecho ahora es una institución de apoyo, fundamentalmente de asistencia, lógicamente no de representación, ordinaria, no transitoria como antes, o provisional, pero que sigue sin tener reconocimiento judicial. Se reconoce legalmente porque sucede en la realidad, sucede en la vida. Eso sí,
habrá alguna intervención judicial en la guarda de hecho. Pero la intervención judicial no será para constituir la guarda de hecho de forma judicial, porque por su propia naturaleza consiste en que no se constituya formalmente o judicialmente. Al contrario, intervendrá el juez, sí, pero intervendrá solamente en tres situaciones que generalmente, o en dos más bien, sin perjuicio del requerimiento de información que puede acordar siempre el juez al guardador para que le informe de la situación personal y de los bienes o patrimonial de la persona con discapacidad, e incluso le puede exigir que rinda cuentas estableciendo las salvaguardas adecuadas. Los dos momentos en que el juez debería de intervenir en el cauce de la jurisdicción voluntaria para controlar en cierto modo la función del guardador es para aquellos actos que este guardador, que fundamentalmente digo es un asistente o procura la asistencia, requiera acreditar la representación para determinados actos jurídicos, y desde luego aquellos actos más trascendentes desde el punto de vista personal o patrimonial que afecten a la persona apoyada, que son aquellos en los que son aquellos en los que el curador necesita de autorización judicial. Bien, pues dicho lo anterior y reiterando por tanto de que las medidas de apoyo judicial son subsidiarias de las medidas voluntarias y la guarda de hecho, puedes pasar la siguiente diapositiva, 3 medidas de apoyo judicial. Creo que hay 3 elementos que deben de ser otra vez recordados, porque ya se han mencionado. En primer lugar, en las sentencias, en lo sucesivo, desde el 3 de septiembre, no se debe declarar judicialmente la incapacitación, ni total ni parcial. En segundo lugar, no hay una definición de las causas que provocan el apoyo. No vamos a encontrar un precepto semejante al artículo 200 del antiguo Código Civil, cuando decía, si mal no recuerdo, que son causas de incapacitación, las enfermedades o deficiencias de carácter persistente que impidan a una persona gobernarse por sí misma. Ahora no vamos a encontrar esa definición para integrar la causa de incapacitación. Hay una indefinición de las causas, pero el apoyo se tendrá que producir siempre que, reconociendo como se reconoce la capacidad jurídica de todas las personas, hay algunas que tendrán limitaciones para su ejercicio. Y en función de las limitaciones que tenga para su ejercicio, habrá que establecer el apoyo preciso. Por lo tanto, no hay declaración judicial de incapacitación total o parcial, y en el fallo lo único que habrá que decir que a don Menganito, para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, se establece el siguiente apoyo. Bien, y ese apoyo que se establece, ese apoyo es individualizado. Es decir, se acabó el prêt-à-porter, se acabó aquellas cláusulas genéricas que existían, que cuando no se determine en la sentencia los supuestos de intervención del curador se entenderán que son aquellos en los que el tutor necesita autorización judicial. No, ya no se entiende nada. Es decir, la individualización supone que hay que hacer un traje a medida a cada persona. A cada persona le corresponde una medida de apoyo concreto, que no solamente es el título, sino que se pueden mezclar diferentes títulos. Se puede dar una curatela asistencial y para algunos actos representativa, se puede mantener en algún caso un defensor, etcétera, etcétera. Por tanto, supresión de la declaración judicial de incapacitación y definición de causas de apoyo, pero individualización traje a medida. Bueno, las medidas de apoyo judicial, solo las medidas de apoyo judicial, repito, solo las medidas de apoyo judicial tienen que ser revisables periódicamente. La regla general son 3 años. La excepción son 6 años cuando se motive adecuadamente o, desde luego, la revisión se tendrá que producir ante cualquier cambio de la situación de persona. Expreso el problema coyuntural y de gestión que esto va a suponer. Es decir, si la regla general son 3, se puede llegar a 6, pero no más en la revisión. Por lo tanto, todas estas medidas de apoyo establecidas judicialmente, es decir, defensor, fundamentalmente curatela, tendrán que ser objeto de revisión periódica. Digo, un problema de gestión a los órganos especializados en materia de discapacidad de las personas, o personas con discapacidad, que no solamente es el juzgado número 11 de Santander, recuerdo, sino que son todos aquellos que se sitúan en las cabeceras de partido judicial, es decir así, que no son la capital de provincia, porque en los demás partidos judiciales
y posiblemente sin especialización entre ellos, se van a tener que tramitar procedimientos judiciales de apoyo. En cuanto a las medidas de apoyo judicial, yo creo relevante recordar algunas disposiciones generales que las tenemos en el artículo 249 y 250 del Código Civil. Está muy claro, ya se ha dicho, que la preferencia y el pilar se fundamenta en que debe de atenderse y respetarse, y ahora volveré sobre eso, las voluntad, preferencias o deseos de la persona con discapacidad. Es curioso, esto es el pilar y no hay ninguna duda, pero es curioso que la reforma legal, cuando habla de este primer criterio y pilar de atender a los deseos, preferencias y la voluntad de la persona con discapacidad a la hora de establecer el apoyo, en los artículos 249 y 250 utilice términos que no son idénticos, porque en ocasiones dice que habrá que atender a las personas que prestan el apoyo, habrá que actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera, y en otro caso, como sucede en el artículo 250, se dice que la función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencia. Bueno, yo no voy a entrar en el gran debate que existe de fondo y que tiene raíces incluso, de cierto modo, filosóficas, sobre si el único criterio de actuación, vamos a centrarnos ahora en el apoyo de los apoyos de carácter judicial, debe ser el respeto a la voluntad, a los deseos, a la preferencia de las personas con discapacidad, porque nos llevaría más de una ponencia. Pero yo sí que quiero decir que si esa es la regla absolutamente general y a la que hay que tender, y que no vamos a encontrar ningún problema para sortearla en los supuestos de, más allá de la discapacidad física, la discapacidad intelectual, creo que vamos a tener algunos problemas para mantener esta regla de tratar de respetar siempre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona que tiene que ser apoyada cuando nos hallamos ante la discapacidad de naturaleza psiquiátrica. Y esto se ha puesto de manifiesto en una primera sentencia a la que creo que ha hecho mención, aunque no lo puede oír Jesús, que yo creo que resuelve muy bien el Tribunal Supremo el 8 de septiembre de 2021, en la que dice que efectivamente en ocasiones hay que imponer medidas de apoyo. Hay que imponer medidas de apoyo en contra de la voluntad, de los deseos y de la preferencia de la persona con discapacidad. Y fundamentalmente hay que hacerlo en los casos en que la propia enfermedad inhabilite para ostentar una voluntad que podemos llamar no viciada, una voluntad verdaderamente libre. Dice el Tribunal Supremo: está justificada la adopción de las medidas asistenciales aun en contra de la voluntad del interesado, porque se entiende que el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que esa persona tenga una conciencia clara de la situación. No intervenir en estos casos, bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada, sería una crueldad social. Abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno, entre paréntesis mental, no es consciente del proceso de degradación personal que sufre. Yo sigo creyendo que, aunque el pilar fundamental, repito, va a ser siempre el respeto a la voluntad, deseos y preferencias, curiosamente, en la exposición de motivos de la ley no se habla de otro término que puede entrar en colisión. Yo creo que algo relativo al interés sigue perviviendo. Y con esto no quiero que me tachen ni de reaccionario ni de paternalista. Simplemente quiero decir como que la ley también podría haber expresado alguna cláusula, como sucede, por ejemplo, con la ley irlandesa del año 2015, es decir, se respetará la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Ya digo que con esto no quería profundizar demasiado en la cuestión relativa a la dicotomía entre la voluntad y el interés. Es verdad, lo ha dicho Inmaculada, que el interés no aparece en la ley. No aparece en la ley. El interés del menor lo conocemos y supone pues, prácticamente en la práctica judicial un chicle,
pero ha desaparecido el interés de la persona con discapacidad, ha desaparecido las menciones a que el Ministerio Fiscal velaría por el interés de las personas con discapacidad. Bueno, pero existen algunas reminiscencias que permiten todavía apreciar que en casos límite, como yo digo, posiblemente referidas a la discapacidad de tipo psiquiátrica, pervive un cierto margen de protección atribuido al juez. Y recuerdo que el 762, al hablar de las medidas cautelares, sigue diciendo que el juez podrá acordar incluso de oficio aquellas que sean precisas para la adecuada protección de la persona y bienes de la persona con discapacidad. Dicho esto, continúo diciendo que es muy importante las salvaguardas legales existentes, pero las judiciales que tiene que establecer el juez cuando acuerde una medida de apoyo de carácter judicial para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Y la ley lo que nos dice que las instituciones de apoyo, el apoyo van a ser tres fundamentalmente, la curatela, el defensor y la guarda de hecho, pero las judiciales son dos, la curatela y el defensor judicial. Y ahora me voy a referir un poco más a estas últimas. Adelante, se puede pasar la diapositiva. Antes que nada, voy a recordar lo que ya se ha dicho. La tutela no es que desaparezca, pero desaparece como medida de apoyo para la discapacidad y se mantiene para los menores que no hayan sido emancipados, sobre los que se haya desgraciadamente declarado su situación de desamparo o que no estén sujetos por otro motivo a la patria potestad. Y desaparece también la patria potestad, sea en la modalidad prorrogada o rehabilitada, como medida de apoyo, y se venía diciendo por la doctrina y por los tribunales que era excesivamente rígida, o sea, se producía la necesidad de automáticamente, con absoluto automatismo, tenía que rehabilitarse la patria potestad, aunque los padres no fueran en un determinado momento las personas más apropiadas para aumentar el apoyo, que en ocasiones suponía una carga excesiva para estas personas, fundamentalmente en los casos de personas o de padres ya mayores, y que además cercenaba o limitaba la posibilidad de una preparación para una vida independiente sin sus padres de la persona con discapacidad. Pero vamos a pasar adelante la diapositiva. Pero la primera medida de apoyo, que yo creo que no es la más relevante, es el defensor judicial. La otra que es más relevante es la curatela. Bueno, el defensor judicial lo hemos conocido siempre como una figura transitoria y subsidiaria porque funcionaba más allá del defensor procesal o defensor judicial en el ámbito del proceso. Eso es una cosa distinta. Yo hablo en el ámbito sustantivo. Es una figura transitoria y subsidiaria que se acordaba, se nombraba ante el funcionamiento, ante una crisis en el funcionamiento regular de las instituciones de protección y de guarda. Eso era lo que se entendía siempre. Cuando no podía funcionar el tutor en un momento dado del curador, había que nombrar un defensor durante el periodo necesario. Bueno, sigue teniendo poco más o menos esta naturaleza. El defensor judicial va a proporcionar un apoyo ocasional, dice ahora la ley, ocasional, pero recurrente, es decir, se puede producir muchas veces a lo largo de la vida, aunque ya digo que será en ocasión. Y las causas habituales para su nombramiento también las establece la ley: la imposibilidad, lo que he dicho, de un apoyo puntual, la existencia de un conflicto de interés entre el apoyado y la persona que le apoyo, la tramitación, por ejemplo, de la excusa del curador o de la remoción del curador, situaciones como la de la situación interina de los bienes necesitados de administración, y luego queda una posibilidad muy versátil, lo digo así, en los que sin necesidad de nombrar un curador tampoco sirva al guardador y el juez aprecie la necesidad puntual para algún asunto concreto del nombramiento de un defensor judicial. El 264 lo dice claramente: podrá nombrarse defensor judicial por juez para aquellos asuntos que por su naturaleza lo exijan. Pasa. Y entro ya en lo que es la curatela como principal medida de apoyo estable y continuada, que digo y reitero que es siempre subsidiaria de los apoyos a través de medidas voluntarias, lo he dicho, la escritura notarial de previsión, la autocuratela o los poderes, y subsidiaria también de una guarda de hecho
que esté funcionando de forma suficiente y adecuada. Y para acordar la curatela, con la curatela se tiene que producir una individualización judicial de los actos concretos en que la persona necesitada del apoyo, ya lo digo, para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, porque capacidad jurídica la tiene, será necesario el traje a medida, la individualización judicial. La ley, cuando habla de la curatela, la trata como la función de asistencia. En la exposición de motivos dice algo más, dice que esa asistencia consiste en el apoyo, en la ayuda, en la información que se tiene que prestar a la persona que recibe el apoyo y para que pueda consentir de forma libre, expresando una voluntad libre y consciente. Pero curiosamente, si la asistencia es la característica principal de la curatela y el apoyo y la ayuda es la característica fundamental de la asistencia que proporciona la curatela, la norma la ley no ha incorporado dos términos habituales en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos años, en los que ya prácticamente hizo sustituir a la tutela por la curatela como medida flexible de graduación de los apoyos para la discapacidad, que es el complemento y la supervisión. Y a mí me gustaría preguntar, ¿qué consiste realmente la asistencia? ¿Qué consiste realmente más que la asistencia en la curatela? Porque si hablamos de lo que hablaba el Tribunal Supremo, el complemento y la supervisión, si hablamos de la supervisión, estamos hablando de que en cierto modo necesita que la persona apoyada el visto bueno del curador. Y cuando hablamos del visto bueno, en el fondo estamos hablando de un cierto derecho de veto. Es decir, no es una codecisión, que es lo que existe en otros países. Existe la decisión de la persona apoyada, la decisión por representación, cuando se le sustituye la voluntad, y la codecisión, pero sí que integra la curatela una cierta dosis de supervisión, por lo tanto de visto bueno e incluso de derecho de veto. La curatela se distribuye o se distingue en una curatela de salud y una curatela patrimonial. La curatela de salud va a cobrar importancia, yo creo que ahí es donde la asistencia se produce en mayor medida, en el acompañamiento, en el control, en la toma de medicación, en la gestión de una residencia, en la cuestión relativa al consentimiento informado, que es verdad que no ha sido modificado y que sigue perpetuando en la ley de autonomía del paciente del año 2002 conceptos como el consentimiento por representación o la persona que no sea capaz de tomar decisiones o el paciente con sentencia con modificación de la capacidad, norma que inevitablemente va a tener que ser reformada para adecuarse a los términos de la Convención y fundamentalmente a los términos de la reforma de Código Civil. Pero como digo, la curatela, en esa función fundamental de asistencia, se distribuye entre una curatela personal y de salud y una curatela patrimonial. Como digo, ese derecho de visto bueno, de supervisión, de complemento, puede producir en determinadas circunstancias colisión entre la persona apoyada y la persona que realiza el apoyo, y yo sí que noto en este caso una falta, una ausencia de un procedimiento, un régimen de resolución de estas discrepancias, lo que posiblemente obligará a los jueces al establecer el traje medida del fallo de las sentencias de señalar también que cuando exista esta contraposición entre la voluntad de la persona apoyada y la persona que presta el apoyo se puedan resolver de alguna manera urgente por vía judicial. Pasan dos últimas diapositivas, una última para hablar de la curatela y una serie de conclusiones. He dicho que la función esencial de la curatela es la asistencia, el apoyo, la ayuda, el apoyo para formar la voluntad, una voluntad consciente, una voluntad que sea libre para informarle, para ser transparente, para que sea la propia persona la que tome decisiones y en cierta medida no perpetuemos el apoyo toda la vida, sino que en cierta medida se pueda permitir que ese apoyo se vea limitado o se vea restringido o eliminado en el futuro. Esa es la regla general, pero habrá ocasiones en las que sea imposible conocer la voluntad. Sea imposible conocer la voluntad. Y en aquellos casos, excepcionalmente, la curatela será representativa. Y algunos dirán, bueno, pues
Para esto lo único que hemos cambiado son las palabras. Bueno, yo creo que no. Esto no es un ejercicio de gatopardismo, de algo que hay que cambiar para que nada cambie. Se ha cambiado y notablemente la filosofía desde el momento que la vía judicial es subsidiaria de las medidas voluntarias y de la guarda de hecho, que eso es lo que nos tiene que quedar claramente en la cabeza. Y que la función principal de la curatela asistencial, y solo cuando haber hecho un verdadero esfuerzo no sea posible conocer la voluntad, entonces sí, la curatela será representativa y eso supondrá una sustitución en la voluntad. Y aún así, como ha dicho Inmaculada, habrá que tratar de reconstruir lo que hubiera sido la voluntad presunta de la persona con discapacidad, en función de su trayectoria vital, sus valores y sus creencias. Bien, la curatela tiene unas características, ya he dicho que va a ser necesaria medidas de control judicial y salvaguardias para evitar abusos, conflictos de interés, influencia indebida. Un día veremos si modifican el Código Civil y dan alguna solución también que no sea exclusivamente el dolo para determinados actos que pueden viciar la voluntad, como puede ser la influencia indebida. Pero digo que como características tenemos la necesidad de establecer medidas de control judicial de la curatela y las salvaguardas, y luego hay una serie de normas relativas al nombramiento, a la remoción de los curadores, de la excusa de la retribución, que sí que están siempre intentando que se respete la voluntad de y preferencias de la persona expresados por la persona con discapacidad, pero sí que están ya más reguladas normativamente. Al curador representativo, los recuerdos, se le va a exigir inventario, como se le exigía ahora al tutor, y además tendrá que pedir autorización judicial expresa para aquellos actos que determinen primero la sentencia, porque eso es el traje a medida. Y en segundo lugar, en todo caso, los previstos en el artículo 287, que son los supuestos, por decir así, más graves, más esenciales, más importantes, que afectan tanto a las medidas de apoyo de carácter personal como a las medidas de carácter patrimonial. Podemos pasar con las conclusiones que yo creo relevantes para terminar mi intervención sobre la modificación de la normativa en materia de apoyos con discapacidad de la Ley 8/2021. Para mí, 5 conclusiones que yo creo que son relevantes y que las he tenido que extractar. La primera es que pasamos de una tutela de autoridad, modelo médico, modelo rehabilitador, a un régimen donde lo relevante no es que una persona tenga limitaciones en el ejercicio de su capacidad, que eso es inevitable que tengamos que apreciarlo, sino el régimen de apoyo que vamos a brindar. En segundo lugar, que hay que preferir, y estoy siendo muy pesado, pero es que creo que es de lo más relevante de esta nueva norma, la preferencia por las medidas voluntarias de apoyo y de la guarda de hecho frente a las medidas judiciales. En tercer lugar, que se suprime la tutela para las personas con discapacidad y de la patria potestad rehabilitada o prorrogada. En cuarto lugar, que las medidas de apoyo judicial son 2, la curatela y el defensor judicial. Y en quinto lugar, que nos quedemos que aunque la provisión judicial del apoyo, repito, provisión judicial del apoyo, cuando tengamos que ir porque no existen medidas voluntarias o no existe una guarda de hecho que esté funcionando de forma adecuada, cuando acudamos judicialmente tendremos que acudir en principio a través de los cauces de la jurisdicción voluntaria, que es el primer procedimiento al que hay que acudir para la provisión del apoyo necesario. Y solo en el caso de que este apoyo se produzca una oposición al apoyo es cuando habrá que acudir al procedimiento de carácter contencioso, como reglas muy generales. Bueno, nada más. Gracias. No oigo nada. Intervenciones, al menos un par de preguntas por parte del público, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hacer una primera pregunta en relación a la delimitación entre curatela y lo que es la guarda de hecho. Desde luego, la definición legal entre una y otra parece que no está excesivamente claro, porque si nos vamos al 269, parece ser que la curatela, evidentemente, es una cuestión residual frente a lo que es la guarda de hecho. Y, sin embargo, vemos en el 250, cuando define la guarda de hecho, en el apartado cuarto, nos habla de que la curatela
Es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. ¿Podría ser esta la medida para distinguir entre curatela y guarda de hecho? Y, en segundo lugar, quería preguntarle a Jesús, en relación a la intervención suya, respecto de qué ocurre en los casos de internamiento en residencia. Está claro que el gerente o el director no va a ser quien ostente la representación, pero en ese caso, ¿quién sería el guardador de hecho? ¿Sería la residencia como institución? ¿Sería el guardador de hecho? Y otra pregunta dentro de esta también para Jesús es: ¿qué mecanismo existe para el caso de que haya disenso entre posibles representantes o guardadores de hecho de la persona con discapacidad, que ahora mismo se solventa con el trámite del nombramiento de tutor en los casos de incapacidad, pero que en este caso yo no veo en la norma, salvo que haya algún tipo de incidente o alguna cuestión o que se tenga que remitir a Fiscalía y Fiscalía promueva el expediente, no sé qué resolución habría en ese tipo de casos. Gracias. Bueno, yo creo que la diferencia entre la curatela y el defensor judicial es esa precisamente, la que se me decía, que una es una medida formal de apoyo judicial, fundamentalmente judicial, que se aplicará a quienes precisen apoyo de modo continuado, porque a renglón seguido, el día siguiente del mismo precepto, el 250, nos habla de que el defensor judicial será una medida formal de apoyo que proceda cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional. Ahí está la diferencia. Cuando sea ocasional y no funcione un guardador, habrá que acudir a la medida judicial de nombramiento de defensor. Para el acto concreto, porque es ocasional, aunque sea recurrente. Pero cuando la la medida de apoyo necesaria, porque el apoyo se va a necesitar de forma continuada, y se necesita un apoyo judicial, va a ser la curatela. O sea que yo creo que esa diferencia no es con el guardador, porque el guardador está prestando el apoyo de forma continuada, sino cuando el guardador no exista o no funcione adecuadamente la guarda de hecho, es cuando tendremos que pensar si necesita un apoyo continuado o un apoyo ocasional. En el primer caso, curatela; en el segundo, defensor judicial. Espero haberme explicado. Respecto a lo que planteaba el asistente en relación al director de la residencia, efectivamente no va a tener la consideración de guardador de hecho. ¿Quién puede serlo? Pues efectivamente en esa residencia habrá un familiar de referencia al que se le tenga que consultar las decisiones que sean más precisas para la gestión del día a día de ese familiar. Ese familiar de referencia puede ser el guardador de hecho, aunque no viva con él. No es preciso siempre la convivencia, es una de las formas de acreditarlo, pero también puede acreditarse, como he dicho, a través de que tienes la condición de persona o familiar de referencia, de fulanito de tal, con la que a quien me consultan para las gestiones sanitarias, residenciales, etc. Ahí podría tener esa figura de guardador de hecho, quien no es el director de la residencia, pero sí dentro del ámbito de la gestión de la residencia es considerado como el familiar de referencia al respecto. En el caso de las discrepancias en la gestión de la guarda de hecho por varios de los familiares, efectivamente, ya lo he dicho, pues no se van a poder evitar. Acabarán judicializándose si no llegan a un acuerdo entre ellos. Y esa judicialización, entiendo yo, que irá a un expediente de jurisdicción voluntaria por ejercicio inadecuado de la guarda de hecho, de quien se oponga a las decisiones del guardador, del otro guardador, y quiera que el juez le habilite a él para la decisión concreta de un acto o retirarle, por decirlo de alguna forma, de las funciones de gestión del día a día de esa persona, de la persona con discapacidad. Yo creo que eso será lo que pueda valorarse si no llega a la conclusión el fiscal o el juez de que quizá esas discrepancias hagan necesario no mantener una guarda de hecho, sino una medida de apoyo judicial con una curatela que puede ser incluso una tercera persona o una institución. Eso también es valorable a estos efectos. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues damos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias.